En esta tarde vamos a hablar de propósito y perseverancia en medio de la oposición. Creo que ninguno de nosotros anhela esa oposición, ¿no? Esa persecución que a veces llega. Pero justo esa oposición llega cuando estamos en los caminos de Dios, vamos firme, vemos que todo va perfecto, que todo va bien, y justo llega. Dios a todos, pues cada uno de nosotros nos ha dado un propósito, algo por el cual pues, nosotros avanzar, hemos sido creados como hijos de Dios. Y qué chévere decir como Pablo, ¿no? En Timoteo que decía, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Qué chévere que ya cuando se acerquen nuestro final, por así decirlo, en vida, en esta vida, podamos decir esto mismo que hacía Pablo, por fin he terminado lo que Dios me ha encomendado, he terminado lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero digamos que eso es el final, pero durante todo el camino, durante todo el proceso, Dios nos va llevando de la mano, pero se van presentando circunstancias, se van presentando cosas durante el camino que es para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a mejorar y a mantenernos firmes en ese camino. En Mateo 5, 11, al 5, 11 y 12, versículo 11 y 12, en la Nueva Versión Internacional dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Cuando estamos creciendo en Dios, en su propósito, y estamos extendiendo nuestras raíces para ahondar más en la presencia de Dios, para buscarlo más y para crecer en Él y conocerlo más, allí es donde viene la oposición, allí es donde las cosas se ponen complicadas, porque el enemigo no está feliz, no está alegre porque nosotros crezcamos en Dios. Pero pues no significa esto que la oposición sea mala o que esas dificultades que se nos están presentando no nos puedan ayudar a bien. La oposición nos ayuda a apartar todas esas cosas que están en nuestra vida que no le agradan a Dios. Todas esas cosas que de pronto las dejamos pasar por alto porque pensamos estamos bien, estamos avanzando en Dios, en nuestras carreras, en nuestro ministerio, en el servicio a Dios. Pero hay cosas, pequeñas cosas que hay que ir puliendo en el camino. Y toda esta oposición que se está presentando, o todo esto que no nos permite avanzar, nos ayuda a identificarlas y a quitarlas. ¿A qué más nos ayuda la oposición? Nos ayuda a alejar a aquellas personas que no tienen un propósito claro y una convicción real en Dios. Entonces también aquellas personas que de pronto hacen parte de nuestra vida, que en vez de ayudarnos a cumplir ese propósito en Dios, dan es una palabra contraria, una palabra de desaliento, dan una palabra que nos desvían de ese propósito. Fortalece nuestra fe, la oposición fortalece nuestra fe, porque cuando hay esos obstáculos y esos problemas, es donde más fe debemos tener en lo que Dios ha puesto en nosotros, en esa palabra, en eso que Él ha dicho vas a hacer. Y por último, la oposición nos puede ayudar a ser ejemplo de las generaciones. La oposición cuando se presenta y vemos cómo se lucha, cuando vemos todo lo que luchó Josué, todo lo que luchó Moisés avanzando,
todas estas cosas ayudan a que una generación esté viendo, esté atento, y esas personas que están alrededor de nosotros vean cómo Dios nos va ayudando a librar esas batallas y cómo Dios nos lleva a ser más que vencedores sobre esa dificultad, sobre ese problema. Entonces, como vemos, la oposición realmente no es mala. La oposición nos ayuda a crecer como hijos de Dios. La oposición nos ayuda a que identifiquemos todo lo malo que está en nuestra vida, que no le agrada a Dios, y podamos quitarlo y podamos crecer. Nos ayuda a alejar a aquellas personas que definitivamente no deberían estar ahí. Nos ayuda a fortalecer esa fe para estar firmes en su palabra, para estar firmes en lo que Dios nos ha puesto. Y nos ayuda a que todos los que nos están viendo, esas generaciones nuevas, vean cómo Dios está obrando una y otra vez. ¿Cuál es la naturaleza de la oposición? ¿De dónde viene la oposición? Vamos a hablar un poco de Nehemías, Nehemías 4. No vamos a leer el capítulo, pero vamos a entrar en lo que nos dice ahí. En el versículo 1 y 2 nos dice: cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo las murallas, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Todo esto era lo que le estaban diciendo a Nehemías y a todos los que estaban reconstruyendo el muro. Para dar un poco de contexto, recordemos que Nehemías era sirviente del rey Artajerjes. Y estando allá sirviendo, llegaron diciéndole a Nehemías todo lo que estaba pasando con su pueblo, todas las dificultades, todos los problemas que estaban teniendo. Entonces, cuando un pueblo no tiene las murallas levantadas, pues cualquier ladrón, cualquiera que no tenga buenas intenciones, podía venir a atacar el pueblo, podía deshacer el pueblo, y el pueblo pues no podía crecer, no podía prosperar. Y fue cuando Dios puso en el corazón de Nehemías ir a reconstruir esas murallas. Pero Dios no lo mandó solo, por así decirlo, como vaya y mira a ver cómo levanta eso, sino que Dios, cuando nos da un propósito, una dirección, un objetivo, Él es claro y Él es conciso. Y no nos manda solamente como, mire, esto es lo que tiene que hacer, sino que nos da a todos las herramientas que necesitamos para hacerlo. En este caso, el rey Artajerjes le dio a Nehemías todo lo que necesitaba para construir aquellas murallas. Pero miremos lo que decían los opositores, que eran Sanbalat. El primer punto que quiero tratar aquí es la humillación, la burla contra los hijos de Dios. En este primer versículo nos dice: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Pero eran débiles en número y a los ojos de los opositores de recursos, pero no veían el respaldo de Dios. Nehemías tenía el respaldo de Dios. Nehemías había puesto, Dios había puesto todas las herramientas necesarias, todos los recursos necesarios para que Nehemías cumpliera esta misión, este objetivo. Sin embargo, los que no estaban felices con ellos, los que no estaban aprobando esto, Nehemías, querían hablar mal de Nehemías y del trabajo que estaban realizando. Les decían debiluchos, querían bajarle los ánimos para que ellos no continuaran con la obra, los estaban humillando. También les decían: ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Herían sus motivaciones, las motivaciones que tenían para
para ellos levantar eso también estaban siendo heridas. Ellos estaban trabajando arduamente, como si fueran a terminarlo en un día. Es decir, empezaron, como se dice, con toda. Entonces, con mucha energía a levantar, a construir. Un trabajo de obra es pesado, es agotador. Sin embargo, ellos lo estaban haciendo. Tal vez no estaban preparados, no eran los expertos en esa área para construir los muros, sin embargo lo estaban haciendo. Tenían toda la motivación y toda la disposición para hacerlo. En uno de los comentarios que encontraba de este primer versículo de Nehemías, en el capítulo 4, dice: un cristiano tibio no será el que reciba las burlas, sino aquel que se está esforzando en seguir el propósito de Dios pese a la dificultad y las circunstancias que lo rodean. Entonces miremos que cuando estamos en esas situaciones, en esos problemas, pues alguien que está medio haciendo las cosas, como que el enemigo dice, pues dejémoslo quieto, ahí va lento, no va seguro, no es lento pero seguro, sino ahí va lento, sin mucho ánimo, sin mucho esfuerzo, pues dejémoslo quieto. Pero aquel que se está esforzando en el camino de Dios, aquel que se está avanzando, esforzando, metiéndola toda, por así decirlo, pues el enemigo no está contento con eso. El enemigo va a querer desmotivarlo, va a querer hacer que él se aparte y deje lo que Dios lo ha llamado a hacer. La siguiente burla o humillación que les estaban haciendo decía: ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Les decían con esto que sus objetivos eran demasiado altos, que por qué le estaba apuntando alto. ¿No les ha pasado que a veces Dios nos habla a cada uno de nosotros y uno dice, pero ¿en serio Dios? ¿Hasta allá? ¿En serio yo puedo llegar a hacer eso? ¿En serio mis hijos van a llegar hasta allá? ¿Será que sí, Dios? Empezamos como en nuestra cabeza no nos cabe la posibilidad, por así decirlo, pero Dios sí tiene ese propósito, Dios sí tiene el modo, la forma, las herramientas y el camino para que eso llegue a ser así. Y ahí es cuando nosotros debemos estar prestos a hacer. Por otro lado, en Nehemías ahí también nos habla de la conspiración. ¿Cómo así que la conspiración? Nos dice, los árabes y los amonitas y los de Asdod conspiraron contra ellos porque vieron que estaban avanzando en la obra. Planearon atacarlos por sorpresa, pero nada se escapa ante los ojos de Dios. Por más planes que los enemigos, los opositores tengan, por más planes, cosas que quieran hacer, pues Dios sí está viendo. Puede ser que la persona, nosotros, no veamos esos planes, no veamos que quieren venir contra nosotros, pero Dios lo ve y Dios nos da esos recursos, esas herramientas para saber qué hacían. Mientras ellos iban construyendo los muros, casi que en una mano tenían la espada y con la otra mano iban trabajando. Es decir, estaban listos para la guerra si venía un ataque, pero también no paraban de avanzar en el propósito de Dios. Y así es como nosotros debemos estar listos. Tenemos la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? La palabra de Dios. Tenemos la espada para defendernos de cualquier ataque que venga del enemigo. Tenemos la manera, tenemos la forma. Pero Dios también nos puso un propósito, es decir, necesitamos avanzar en la obra de Dios. En Mateo 12, 14 nos dice, entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Es decir, Jesús, nuestro mayor ejemplo de vida en esta tierra, también pasó por la conspiración. También querían matarlo, querían
En primer lugar, querían hacerlo quedar mal, que él fuera contra la ley. No pudieron lograrlo, entonces dijeron, pues no podemos lograrlo, miremos qué más podemos hacer para matarlo. Los fariseos planearon la muerte de Jesús porque estaban furiosos porque los expuso. Hay una palabra en Proverbios 11:21 que nos dice, una cosa es segura, los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Es seguro que si estamos en la voluntad de Dios, siempre saldremos bien librados. Así como nos dice aquí en Proverbios, es seguro que siempre saldremos bien librados de los problemas, de las dificultades, de esa conspiración que quiere venir a sacarnos de ese camino y de ese propósito. Otra forma como la que quisieron desviar a Nehemías de ese propósito es el desaliento. Cuando vamos a mitad de camino podemos sentir desaliento. Llevar a cabo una gran tarea es agotador. Siempre hay presiones, siempre hay personas que están ahí desalentando con el ánimo bajo. La tarea parece imposible, como la vemos tan grande, tan alta, nos parece, ya cuando estamos agotados, nos parece difícil de llegar, que nunca podrá terminarse, que hay muchas cosas que se están presentando y que nos vienen en contra. Pero la única cura para la fatiga y el secamiento y el agotamiento es concentrarnos en ese propósito que Dios nos ha puesto. Dios, cuando nos habla de propósito, a cada uno de nosotros da un propósito claro, un propósito definido y estructurado. En Josué 1:2 nos dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. En este ejemplo, a Josué le estaban dando un propósito claro. ¿Qué tenía que hacer Josué? Cruzar el río Jordán y ir por la tierra, ir por llevar a su pueblo a la tierra prometida. Ya habían pasado un transcurso de tiempo en el desierto. Ya solo les faltaba, como decir, dar un pasito, cruzar y terminar de hacer la tarea. Le dio un propósito claro a Josué. Un propósito claro que a nosotros también Dios nos da a cada uno de nosotros. Para alcanzar la meta de ese propósito que Dios nos da, necesitamos primero tener fe en la promesa de Dios. En Josué 1:3 nos dice, te prometo a ti mismo lo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Tener fe en que Dios hará. Eso es lo que necesitamos hacer para ir por el propósito de Dios. Tener fe que Dios hará y que cumplirá su palabra en nosotros conforme a su voluntad. Tener fe que Dios nos lleva y que no importa la circunstancia, tenemos esa certeza de que Dios va con nosotros. Tener esa certeza de que podemos avanzar. Tener esa certeza de que Dios está ahí. Y hay una palabra clara para nosotros. Para alcanzar ese propósito también necesitamos la certeza de la presencia de Dios. En el versículo 5 de Josué 1 nos dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Aquí nos habla de esa triple promesa. Yo estaré contigo, no te fallaré, no te abandonaré. Es decir, tenemos la certeza de que Dios nos está llevando. Tenemos la certeza de que frente a los problemas no estamos solos. Frente a las dificultades
estamos con alguien que nos permite y nos ayuda a avanzar. Aunque vemos que no podemos avanzar, Dios nos dice, estaré contigo, no te fallaré, ni te abandonaré. O sea, tenemos total certeza de, pese a ese problema, pese a esa dificultad, podemos llegar a lograrlo. Tercero, necesitamos valor en el nombre de Dios. Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. Otro versículo más adelantico le dice, sé fuerte y muy valiente. Debemos ser valientes ante el problema. Debemos ser muy valientes ante la dificultad. Dios nos habla a cada uno de nosotros, nos da ese propósito y no es posible que a mitad de camino desistamos. Si Dios está ahí, Dios nos dice, de esa milla extra, avancemos. No importa lo que está sucediendo, no importa qué está pasando. Seamos valientes, esforcémonos por seguir adelante, esforcémonos por llegar hasta el objetivo que Dios nos ha trazado. No está diciendo Dios que es fácil o que es sencillo. En ningún momento nos ha dicho que es fácil o sencillo superar estas dificultades, pero sí nos está diciendo que está con nosotros, sí nos está diciendo que seamos valientes ante el problema, seamos valientes ante la dificultad. Fidelidad, cuarto, fidelidad de las indicaciones de Dios. Pues es que resulta que Dios también nos da indicaciones y a veces no seguimos las indicaciones. Entonces, Dios es claro en ese propósito que nos da. Dios es claro en la manera como debemos nosotros hacerlo, pero muchas veces fallamos en eso. Muchas veces decimos, ¿será que sí? No, yo creo más bien que en vez de ir a la izquierda es a la derecha, porque yo veo el camino como más sencillo, pero Dios le está diciendo, no, ve a la izquierda. Pero pues no seguimos las instrucciones como deberíamos. Dios le decía a Josué en el versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces Dios fue muy claro. ¿Qué necesitamos seguir? Lo que está en la palabra, las instrucciones que están en la palabra. Obedecer todo lo que allí está escrito. Muchas veces nos falta esta partecita. Dios nos pone un propósito, nos pone las herramientas, pero nos falta la obediencia y la ejecución exactamente, porque a veces nos paramos a ejecutar lo que Dios quiere para nosotros, pero muchas veces no es de la manera como Dios quería que se hicieran las cosas. Entonces es muy diferente ir al objetivo, pero para llegar a ese objetivo puedo llegar a ver varios caminos, pero solo un camino es el camino correcto, solo un camino es el que nos lleva de la manera correcta, de la manera como deberíamos llegar a ese lugar y no terminar destrozados o acabados por llegar a un objetivo, porque simplemente nos desviamos del camino que Dios tenía trazado para nosotros. Por eso es muy importante, como se dice, meditar en la palabra de día y de noche, porque allí es donde encontramos la luz para seguir y avanzar. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros nuestra única e infalible guía. Rechazar la palabra de Dios es quedar rechazado por Él. En 1 Samuel 15:26 nos dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Eso es lo que pasa cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, cuando la tenemos por poco,
cuando definitivamente decimos no, por ahí no es y queremos meter la mano y ayudarle a Dios. No entiendo cómo podríamos nosotros ayudarle a Dios. La única manera sería obedeciendo. Esa es la única manera realmente para poder estar ahí. Un segundo. Quinto punto para alcanzar esa meta, ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Deleitarse en la palabra de Dios. En Josué nos dice, meditemos de día y de noche. Los que realmente encuentran su deleite en las escrituras de verdad serán como árboles plantados junto a ríos de aguas, siempre grandes y llenos de frutos. Una cosa es que es deleitarse. Deleitarse es disfrutar, gozar con lo que uno está haciendo. Muchas veces, a veces agarramos la palabra por agarrarla. Yo siento que cuando la agarramos por costumbre, es decir, ahí la tengo, listo, voy en el capítulo 6 de Daniel, voy a leer desde el versículo 1 y me leo todo el capítulo. Y termino de leerlo y digo, gracias Dios por este tiempo. Y cierro la palabra. Yo creo que eso no es deleitarse y creo que a veces nos pasa. Realmente deleitarse es escudriñar lo que Dios tiene para mi vida, mirar qué es lo que Dios me está hablando, mirar cuál es el objetivo y el propósito de esa palabra. Tanto el contexto desde los capítulos anteriores, tanto lo que sigue, por qué Dios está haciendo esto, por qué Dios está hablando de este tema, de este versículo, de esta manera, por qué lo dice. Eso es empezar a deleitarse en la palabra, a disfrutarla y ver que todo eso que Dios nos está hablando, al final siempre tiene un propósito para mi vida. Al final siempre tiene un propósito, tiene un objetivo para ayudarnos a ser edificados, a ser levantados y construidos. Entonces, el deleitarse en la palabra nos ayuda a creer también y a afirmar en su veracidad y a afirmar en el propósito. Obediencia a la voluntad de Dios. Este es el sexto punto. No fue suficiente para que Josué oyera el llamamiento y conociera la voluntad de Dios. Estoy seguro que muchos tenemos esto, pero es necesario tener obediencia y rendición a la voluntad de Dios. Entonces, una cosa es saber cuál es el propósito, pero otro tema muy diferente, tener obediencia en la forma como se debe ejecutar ese propósito. Entonces, Dios nos muestra el propósito, Dios nos muestra la guía, Dios nos muestra la forma de hacerlo. Ahora debemos hacerlo conforme a su perfecta voluntad, a través de su palabra, a través del camino que Dios nos ha mostrado y la forma como lo ha mostrado. Hay un ejemplo en Daniel que nos muestra, en Daniel capítulo 6, que nos muestra cómo paso a paso se van cumpliendo cada uno de estos 6 versículos. En Daniel 6 nos dice a partir del versículo 11, nos dice, entonces se juntaron aquellos hombres y llamaron a Daniel y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Resulta que aquí habían convencido al rey Darío de colocar un decreto que por 30 días ya nadie podía orarle a Dios, sino tenía que orarle al rey. Recordemos que aquí Daniel era uno de los como administradores
que había puesto el rey Darío. El rey Darío dividió las diferentes partes de tierra para que tuvieran diferentes administradores y altos mandos. Daniel hacía parte de estos administradores y empezaron a tenerle envidia. ¿Por qué empezaron a tenerle envidia? Porque Daniel estaba haciendo las cosas bien, Daniel se veía su trabajo, su calidad de trabajo, todo lo que estaba haciendo. Entonces, como veníamos hablando, viene la conspiración, viene el tema de decirle al rey, como intentaron buscarle a Daniel como una falla, algo por ahí, como el punto negro para ver si había fallado en algo, y no lo encontraron, pues dijeron, pues ¿en qué más lo podemos atacar? Pues ataquémoslo en su fe. Y ahí fue donde convencieron estas personas al rey de crear este decreto, que nadie podía adorar a un Dios, sino que tenían que adorar al rey. Y justo, Daniel, a pesar de que escuchó el decreto, él no iba a permitir de dejar lo que Dios lo había llamado a hacer, lo que Dios a lo que lo había llevado. Entonces Daniel siguió igual, siguió orando a Dios. Recordemos que los israelitas tienen como ciertos horarios para buscar a Dios y para hacer oración. Daniel siguió haciendo esto. Entonces hallaron y abrían las ventanas para mirar hacia la dirección a donde se encontraba el pueblo de Israel. Y encontraron precisamente a Daniel en esto. Lo hallaron. Entonces, pues, ¿cuál era el castigo por hacer esto? La muerte. Entonces querían llevar a Daniel al foso de los leones. Y lo llevaron. Entonces aquí es donde uno se pregunta, pero ¿y si fuera nuestro caso trayéndolo a nuestra vida, a nuestro hoy, por así decirlo? Nos hallaron un delito que nosotros no cometimos y nos van a llevar a la cárcel y pues según esto a la pena de muerte, digamos que a la silla eléctrica. Y uno dice, pues si yo estoy con Dios, estoy con el propósito, porque estoy aquí sentado en la silla ya a punto de ser electrocutado. Uno dice, pues, si Dios obra, ¿por qué desde un inicio no vieron que esto era falso? ¿Y por qué llegué hasta el punto de estar aquí ya sentado para la ejecución? Porque eso fue lo que le pasó a Daniel. A él lo metieron en el foso con los leones. Y no fue como que lo metieron y a los 2 minutos miraron a ver si ya se había muerto. No, lo dejaron toda la noche. Lo dejaron toda la noche. Es decir, vamos a asegurarnos, primero, que esos leones tengan hambre. Y segundo, que no le quede ni un pedacito de carne, sino que ya cuando abramos estén los huesos. ¿Por qué Dios nos lleva hasta esa circunstancia? Si se supone que estamos siguiendo el camino de Dios, estamos siguiendo ese propósito. ¿Por qué hasta ese último instante? Es que Dios nos ve y es para poder Él glorificarse, para Él glorificarse y mostrarle a todos los que están alrededor que existe un Dios único y verdadero y que todo lo que estamos haciendo como hijos de Dios, siendo obedientes, es un Dios verdadero y que existe. ¿Sí? Ahí es cuando se vuelve real, no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean, para las personas que están cerca de nosotros. Recordemos, al principio hablábamos de que ejemplo para las generaciones. Ahí es cuando somos ejemplo para las generaciones. Cuando Dios está tocando, Dios está ahí mostrando que pese al problema, pese a la dificultad, no hay nada que pueda detenerlo, no hay nada, absolutamente nada, para cumplir ese propósito. Lo único que debemos seguir es su camino, cumplir ese propósito para cada uno de nosotros,
siempre vamos a encontrar esa oposición, siempre vamos a encontrar ese enemigo, ese devorador, ese león que ya tiene la boca abierta así para comernos. Y justo en ese instante vamos a ver esa gloria de Dios. Recordemos que ese objetivo, ese propósito que Dios nos pone en cada uno de nosotros en nuestra vida es claro. Ese objetivo es preciso, es conciso. Y que durante ese camino también nos vamos a cansar. Vamos a sentir que ya no podemos, que es lo que está pasando, que como Dios, ahí es donde decimos, Dios, ¿estás aquí? O no estás aquí. Pero Dios siempre está ahí. Lo que le decía a Josué, no te abandonaré. No te abandonaré. No te fallaré. Siempre estaré contigo. Eso mismo que le decía a Josué, nos dice a nosotros. En el camino a cumplir ese propósito de Dios tiene para cada uno de nosotros, siempre encontraremos esa oposición. El enemigo quiere que no alcancemos ese propósito. Para que nada nos desvíe de esto necesitamos tener fe. Necesitamos tener certeza que Dios está con nosotros. Valor para enfrentar la dificultad sin dudar. Fidelidad en las indicaciones que Él nos da, que nos da a través de su palabra, nos da a través de las predicaciones, nos da a través de la oración. Deleitarnos en su palabra y obedecer su voluntad. El deleitarnos en la palabra nos va a ayudar a conocerlo más, a acercarnos más a Dios y que ese propósito, ese camino cada vez sea más claro, cada vez sea más llevadero conforme a su voluntad. Porque como decíamos, no va a ser fácil, no va a ser como un camino de rosas, como se diría, sino que por el contrario, podemos encontrar muchas dificultades, pero Dios está ahí. Hay una frase que me gustó del comentario bíblico que dice, para lograr el éxito en la obra de Dios es simplemente caer dentro de su voluntad y hacerlo a su manera. Es caer dentro de su voluntad y hacerlo a su manera. Es decir, cuando estamos directos en la voluntad de Dios, cuando tenemos claro esa voluntad de Dios, solo nos queda una cosa, hacerlo conforme a sus instrucciones, hacerlo conforme a la manera como nos lo ha presentado. Entonces, como vemos, el propósito siempre es claro para nosotros los hijos de Dios. Yo creo que cuando recién, pues me pasó a mí, cuando recién estaba convertido, recibí a Dios en mi corazón, Dios empezó automáticamente a mostrarme el propósito, a mostrar qué era lo que quería para mi vida. Y de ahí empezaron todos los problemas y todas las dificultades que podamos pensar. Pero Dios nos va llevando paso a paso, Dios nos va llevando de su mano y nos va fortaleciendo para ir a sobrepasar cualquier problema y nos va enseñando y creciendo espiritualmente a través de su palabra, a través de la oración y a través de todo esto que Dios nos muestra. Los invito ahí donde estamos a orar. Dios, te damos gracias, Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú tocas nuestro corazón, Señor. Tú nos ayudas, Padre Celestial, cada día, Dios, a sobrepasar la dificultad, a sobrepasar los problemas, Dios. Cada día vemos tu gran amor por nosotros, Dios. Cada día vemos
tu fidelidad, Padre Santo. Cada día, Padre Celestial, estás con nosotros llevándonos a través de ese propósito, Dios, a través de ese propósito que tienes para cada uno de nosotros, Dios, en nuestra vida, Padre Celestial. Y aunque se presentan problemas, dificultades, Dios, podemos estar seguros, Padre Santo, en ti, porque no vamos solos, tenemos la certeza de que tú estás con nosotros, tu fidelidad, Dios, está con nosotros, Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, Dios. Gracias porque en cada momento, Dios, en cada instante, Dios, tú nos llevas a avanzar en ti, Dios. Nos llevas a ser más que victoriosos, Dios, a ser esos hombres valientes, esos hijos de Dios valientes en ti, Dios, donde podemos superar cualquier dificultad y superar cualquier problema, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en cada momento, Dios, guiados por tu presencia, Señor, guiados por ti, estamos seguros, Dios, estamos conforme, Padre Celestial, tu perfecta voluntad, Dios. Te pedimos que nada nos aparte de ello, Dios, que nada nos aparte de tu palabra, que nada nos aparte de ti y de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, en cada momento que nos guías, Dios, en cada momento que nos hablas, Dios. Tenemos nuestros oídos prestos a escucharte, Dios, nuestro calzado presto, Señor, para obedecerte y hacer tu perfecta voluntad, Dios. Te damos gracias, Dios, por tu gran amor, Dios. Amén y amén.